Bienvenidos a nuestra clase número 13. Hoy la última del tema de la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. El tema de hoy va a ser David, Cristo el Rey Eterno. La vida de David, desde que fue ungido por Samuel hasta que él llega al trono de Israel, estuvo lleno de eventos que apuntan directamente a Cristo. Y el Espíritu Santo, a través de ellos, nos da a conocer más de la victoria de Cristo como rey. Nuestro primer punto nos dice cómo Samuel ungió a David por rey frente a su padre y a sus hermanos. David fue escogido en Belén en preferencia a sus hermanos. Dios tiene un tiempo para todo y es necesario que nosotros, sus siervos, podamos entenderlo con el fin de que podamos discernir el momento. El verso 1 nos va a decir cómo Dios había desechado a Saúl como rey, así que era el momento de seguir adelante y de ungir al que Dios había escogido. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, porque te voy a enviar a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel estaba dolido porque Dios había desechado a Saúl. Así que él tenía dolor por lo que Saúl estaba o había pasado o había hecho. Por eso Dios le hace esta pregunta: ¿hasta cuándo ¿hasta cuándo, Samuel, vas a estar en esto? Los hijos de Dios tenemos que ser sensibles, porque es parte de poder preocuparnos por otro y ayudar a nuestros semejantes. Pero no debemos de quedarnos en las circunstancias estacionados, porque esto va a traer estancamiento a nuestra vida. Así que la pregunta que Dios le hace a Samuel era con el fin de que él continuara en sus propósitos, así que le estaba ayudando. También le pide que vuelva a su función. Recuerde que cuando nosotros estamos con nuestra mente o nuestro corazón ocupado, no vamos a poder atender lo que estamos haciendo. Le dice, llena tu cuerno de aceite y ven. El Señor le dice a él, ven. Cuando él le hace ese llamado, era para que Samuel fuera a su presencia, que estuviera de acuerdo con su voluntad, que estuviera dispuesto a obedecerle. Porque él quería, dice, enviarlo. Estarás listo para ir donde yo te mando y hacer lo que yo quiera. Esa es la posición del siervo. Y donde Dios lo quería mandar era a la casa de Isaí en Belén. Fíjese que dice la casa de Isaí, aunque el propósito era con uno de sus hijos, Dios honra a Isaí como cabeza de hogar y como padre, citando su casa antes que el nombre de David, que era el que iba a ser ungido. Samuel fue a la casa de Isaí, que estaba en Belén. Belén significa casa de pan. David nace en Belén y también lo hace Jesús, que es nuestro pan de vida. También Dios agregó que se había provisto de rey, entendiéndose que David vino a ser un agente de Dios para gobernar a su pueblo. Asimismo, Cristo es el Rey que viene en el nombre del Señor. El verso 11 vamos a ver cómo David fue elegido entre sus hermanos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esta elección que el Señor hace, la hace en base a lo que vamos a leer en este verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira
el corazón. Así que entendemos por este verso en qué basó Dios la elección de David. El elegido, que fue David, fue el menor de la familia, quien era pastor de ovejas. Cristo es el pastor de las ovejas y vino a ser manso y humilde de corazón, nos dice Mateo 11:29. El punto B nos dice cómo David fue ungido para el reino y el Espíritu de Dios vino sobre él. El verso 16-12 nos va a describir la apariencia de David, donde dice: envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. En el Salmo 45:2 leemos que Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres, haciendo referencia a cómo se describe el parecer de David. Vamos a ver un mapa de los 3 lugares donde se manejó David. David nace en Belén, de Belén pasa a Hebrón y de Hebrón termina en Jerusalén. Son los 3 lugares donde él se va a ubicar. También tenemos un cuadro donde vamos a ver cómo David fue ungido en 3 ocasiones. Una fue ahí mismo en Belén, donde estamos leyendo que llegó Samuel y le pidió a su padre que si tenía otro hijo, y David estaba apacentando las ovejas. Así que esta vez fue en una preparación para reinar, y la unción fue delante de su padre y delante de sus hermanos. La segunda vez lo hace como rey de Judá, y la tercera como rey en todo Israel. También tenemos como Cristo es el ungido de Dios, el Mesías, para 3 funciones. Una, como profeta para su ministerio terrenal. 2, como sacerdote en su muerte y su resurrección y el ministerio a la diestra de su Padre, que de ahí es donde intercede por cada uno de nosotros. Y finalmente, para ser rey en su reino milenario. El verso 13 nos dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel unge a David y a partir de ese momento era legalmente el rey de Israel. Pero si usted se acuerda, cuando dijimos aquí en Belén, lo hizo para preparación. ¿Sabe cuánto tiempo fue esa preparación? Un aproximado de 15 años. Fue lo que David esperó para sentarse en el trono. Dice, desde aquel día en adelante, ¿verdad? Desde aquel momento en que Samuel lo hizo, el Espíritu de Dios vino sobre David. El Espíritu Santo fue quien lo respaldó en sus batallas y le dio el poder en el desempeño de sus funciones. Esto es vital en el ministerio. Lo vemos en el de David, en el de Cristo, y lo podemos testificar cada uno de los que hemos participado en ello. Por eso en Lucas 24:49, Cristo les mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta ser investidos del poder de lo alto. Punto número 2. David fue ungido en Hebrón como rey sobre Israel. Dios había dado promesas a David que él apacentaría a Israel. El verso segunda de Samuel 5:1 nos dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. El contexto de este verso fue la muerte de Isboset y con ello el final de la casa de David. Después de este acontecimiento se juntan las tribus y vienen a donde David en Hebrón
para mostrarle lealtad. La forma que lo hicieron fue diciendo que ellos eran parte de su hueso y de su carne. Así que con esto se estaban uniendo al propósito del ungido, que era David en este momento. La unidad del pueblo es un milagro dado por Dios como aprobación al siervo puesto por él. Verso 2, 5:2 nos dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Los líderes del pueblo reunidos en Hebrón, aquellos que llegaron a darle lealtad, empezaron a decir lo que ellos habían visto. En otras palabras, estaban testificando de la vida de David. Así que ellos decían que desde que Saúl todavía estaba reinando, ellos se daban cuenta cómo era David quien sacaba a Israel a la guerra, y cómo esto nos enseña que el entrenamiento divino al ministerio comienza antes del ejercicio público de nuestra función. Desde antes de que yo ocupe el puesto, ya el Espíritu Santo ha estado trabajando conmigo desde antes. Así que esos 15 años de espera en el caso de David no eran en vano. Estaba dejando huellas y señales de que en verdad él era el ungido que Dios había escogido. David no solo sacaba a Israel a la guerra, sino que volvían a la casa victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Además de ellos ver el respaldo de Dios a David, ellos agregan la palabra dicha para él. Citan la profecía que fue sobre David, donde dice: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. La labor de un siervo o de un obrero de Dios no es solo dirigir un pueblo o una congregación en los días de nosotros, organizarlo y tener buenas estrategias. El punto es que ese siervo y ese obrero debe demostrar a Dios en todo lo que hace. Debe de ser esa plataforma donde Dios se glorifique. Debe ser un apacentador. ¿Qué es un apacentador? Dice, es aquel que puede gobernar, impartir conocimiento, llevar el rebaño a pastar. O sea que va a tener alimento espiritual para darles. Transmitir el alimento espiritual y lograr que el pueblo reconozca la palabra sobre su vida son motivaciones que se logran en la comunión con nuestro Señor. El punto B dice cómo David tenía 30 años cuando fue ungido por rey sobre Israel. En este verso se nombra a David rey, y en dicha función se hizo pacto entre él y los ancianos de Israel. Uno de los significados de pacto es cortar, porque en los pactos que ellos hacían se cortaba la piel de un animal en reconocimiento a las responsabilidades que ambas partes contraían. Lo más relevante de que ellos hicieron es que lo hicieron delante de Jehová. Con este acto ellos reconocen la presencia de Dios en los compromisos que estaban asumiendo. Después de ese pacto, David es ungido sobre Israel. El verso 4 nos dice que tenía David 30 años cuando comenzó a reinar, y lo hizo por 40 años. La edad de los 30 años cuando David comienza era la edad en que los sacerdotes comenzaban su ministerio. Lo pueden leer en Números 4:3. Cristo comenzó su ministerio público a la misma edad que David comenzó a gobernar, los 30 años. Lo dice Lucas 3:23.
Y David reinó por 40 años. Durante ese tiempo libró grandes batallas y entregó a su hijo Salomón un reino de paz. Es importante en lo que hacemos estar en la voluntad de Dios. Con su respaldo es posible mantener la estabilidad. ¿Se acuerdan? Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Así que aunque él libró grandes batallas y pasó por momentos, también vio llegar la paz, y eso fue lo que entregó en manos de su hijo, un reino con paz. El verso 5 nos va a hablar de las capitales que Dios usó, que David usó para su reino y el tiempo que lo hizo en cada una. Dice que en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Así que yo voy a hacer una repetición para ver la secuencia. En Hebrón lo hace por 7 años y 6 meses sobre Judá. Luego cambió su capital a Jerusalén para gobernar sobre todo Israel por 33 años. Eso es lo que acabamos de leer. También recordemos que Jerusalén fue la ciudad que David conquistó de los jebuseos y la llamaron la ciudad de David en 2 de Samuel 5:7. Pero también sabemos que Cristo establecerá su reino desde Jerusalén, y esto concuerda con lo dicho en el Salmo 48:2, donde dice que es la ciudad del gran rey. Punto número 3. Nos dice que Cristo es hijo de David y domina en medio de sus hermanos. Dios sentó a Cristo a su derecha y someterá a él a sus enemigos. Una de las doctrinas contenidas en la historia de David es que Cristo reinará sobre la casa de Israel. La profecía del Salmo 110 nos instruye al respecto, que es la que vamos a hablar. El verso 1 del Salmo 110 nos dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Este verso pone de manifiesto la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo, base que toma Jesús para pedirle al Padre que sus discípulos también sean uno, en Juan 17:21. Así que los creyentes debemos de estar dispuestos a guardar la armonía en el cuerpo de Cristo. El Señor atribuyó el Salmo 110 a David, y en Mateo 22:43 enseña que David habló estas palabras por el Espíritu. David le llama Señor a Cristo. El mismo Jesús le pregunta a sus adversarios cómo David le llama Señor a quien es su propio Hijo. Esta fue una pregunta contra ellos en Marcos 12:37. Sabemos que Jesús es hijo de David. Esto porque el Señor vino a esta tierra, ¿verdad?, bajo su descendencia, siendo y convirtiéndose en el heredero al trono para siempre. Pero a la vez es el Señor de David y de todos los que creemos en Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios también. Siguiendo el verso 1, vemos cómo el Padre invita a su Hijo a sentarse a su diestra. Esta autoridad se le da al Hijo cuando ascendió después de su resurrección. Y damos gloria a Dios por eso, porque en Efesios 2:6 nos dice cómo nos sentó junto con Él en los lugares celestiales. A diferencia de Isaías, que nos muestra al Mesías como un siervo sufriente, aquí aparece como rey que va a triunfar sobre todos sus enemigos. Verso 2 nos dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. A Sión, el verso 2 nos da a Sión como el lugar desde el cual Cristo reinará.
Desde allí gobernará sobre toda la tierra. El Salmo 2, confirmando lo que dice el Salmo 110, muestra al Mesías rey, puesto sobre Sión, y el Padre le concede como herencia a las naciones y como su posesión los confines de la tierra. También presenta al rey en dominio de sus enemigos. Pablo cita al Salmo 110 sobre el sometimiento de los enemigos a Cristo y añade que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios 15, 25, 26. Punto B. El pueblo se ofrecerá voluntariamente a Cristo, el Santo y el Eterno Rey. Dice el verso 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. A diferencia de los dos versos anteriores donde se menciona a los enemigos del rey, ahora David describe a Cristo en santa comunión con su pueblo. Así que también nos está diciendo que el Señor tiene un pueblo. David predice que el pueblo del Mesías se ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén fue un cumplimiento parcial de esta promesa. Mateo 21, 7 y 9. Este pueblo numeroso, está compuesto por judíos y gentiles. Lo proclamará como Señor voluntariamente, y cuando Él venga a reinar en el milenio, dice que le servirá voluntariamente. David nos va a dar 3 frases para que nosotros podamos conocer mejor a nuestro rey. Una es que nos habla de la hermosura de su santidad, porque la autoridad espiritual va de la mano con la santidad. También dice como desde el seno de la aurora. Esto supone que Él aparece repentinamente en todo su esplendor, su segunda venida. También dice, tienes tú el rocío de tu juventud. Así que vemos a Cristo como guerrero triunfante. Es comparado con el rocío de la mañana, ilustrándonos a nosotros su frescura, sus brillantes huestes y su eternidad. Cuando nosotros vivimos en comunión con Cristo a través del Espíritu Santo, somos beneficiados con esta frescura y vigor espiritual, totalmente necesarios para vencer en nuestras batallas. En nuestra conclusión vamos a resumir esta clase. Vamos a ver que el día que Samuel fue a Belén a ungir a David, el Señor dijo algo que a Él le importa, que Él ve y se da cuenta que existe. Él vio el corazón de David y lo que tenía a Él le gustó. Por eso lo escogió para que se sentara en el trono de David, de Israel. Esto representa a Cristo, de quien el Padre dijo que era su Hijo amado, en quien Él tenía complacencia. Lo dice Mateo 3:17. Así como David escogió hacer la voluntad de Dios en cuanto a Israel, Cristo dijo al Padre que se hiciera su voluntad en cuanto a la copa amarga que habría de beber en la cruz. Nos lo dice Lucas 22:42. También como el Espíritu Santo vino sobre David al ser ungido, Cristo fue ungido con el Espíritu y con poder para hacer bienes y para sanar. Lo leemos en Hechos 10:38. Además de ser rey, nuestro Señor vino a apacentarnos.
porque Él es nuestro buen pastor y prometió que sus ovejas, que nosotros encontraríamos pasto, tendríamos el alimento espiritual para nutrirnos y crecer saludables. Sabemos que el Padre los sentó a la diestra y ahora espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y mientras el Señor espera que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, nosotros sus hijos, en esa espera y de la mano del Espíritu Santo, seguimos trabajando en nuestro carácter, en nuestra conducta, para honrar el amor tan grande que el Señor ha manifestado hacia nosotros. Les decía que hoy concluimos este tema. Para la próxima semana comenzaremos un tema nuevo basado en las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. Nuestra próxima clase va a ser Defensores de la Verdad. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.